El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 8 de Hebreos. El autor de Hebreos nos está hablando del mediador de un nuevo pacto y analizamos hasta el versículo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6 en la reflexión anterior. Pero vamos a continuar ahora del verso 7 hasta el verso 13 y termina este capítulo y dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del primer pacto, el pacto del Antiguo Testamento. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Recordemos que hay dos casas, se habla de la casa de Israel y de la casa de Judá, porque una vez que el rey Salomón termina su periodo, su hijo va a asumir el trono, y en el mandato de su hijo, entonces el pueblo de Israel como tal se divide en Israel del norte e Israel del sur. Entonces al del norte se le llama Israel, casa de Israel, y al del sur, la tribu de Judá, un nuevo pacto. Como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, este argumento del pacto anterior era incompleto e imperfecto. Además, su función solo era temporal. Se desentendió el Señor de ellos, se traduce también como los descarté. En Jeremías, el capítulo 31, verso 32, leemos: aunque yo fui un marido para ellos. El escritor del Nuevo Testamento cita la versión Septuaginta, en la que se lee una variación que no cambia mucho en esencia el significado. Y está hablando ahora de escribir en este nuevo pacto, con este nuevo pueblo, que obviamente va a acoger a todos los que, perteneciendo al antiguo pacto, tienen la capacidad y la fe de aceptar el nuevo pacto. Ahora recordemos una cosa, amigos: el pueblo judío o el pueblo de Israel no solamente se dividió en el norte y en el sur, sino que al nacimiento del Mesías, en el Nuevo Testamento, lo que se considera como el Nuevo Testamento, al nacimiento del Mesías, también siguieron divididos, porque una parte realmente aceptó a Jesús como el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento, pero otra parte no lo aceptó y lo rechazó. Y esa fue la razón por la cual, en el juicio religioso y político que le hicieron a Jesús, los líderes religiosos del pueblo judío, del pueblo de Israel, lo entregaron en las manos de los líderes políticos del imperio, y ahí se llevó a cabo el juicio que precisamente en estos días que se aproxima la Semana Santa, entonces se conmemora ese tiempo en que se le hizo el juicio religioso y político a Jesús y fue crucificado. Por eso está hablando de un pacto nuevo, porque ese pacto antiguo lo quebraron y lo rompieron ellos mismos a no aceptarlo. Pero recordemos que al interior del pueblo están los que sí han aceptado al Mesías. Y todavía sigue esa historia. Es que cuando usted mira el mundo hoy, cuando usted observa las noticias, lee los periódicos, las revistas, escucha los comentarios de los politólogos, usted no tiene que hacerle solamente un seguimiento político, como lo hacen los humanistas. Usted tiene que hacerle un seguimiento espiritual a esto, porque el pueblo de Israel de alguna manera es el reloj de Dios. Lo que sucede en el pueblo de Israel es el cumplimiento de la palabra profética que está escrita y trazada en las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel no es meramente un pueblo para la historia. El pueblo de Israel es un pueblo para la historia, para el presente, para el futuro, para la profecía.
El pueblo de Israel es ese reloj de Dios. Lo que sucede en ese pueblo, nosotros lo podemos analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso está hablando ahora, que da la oportunidad, porque dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, es decir, para que los unos y los otros tengan la oportunidad, pero todos ellos son judíos. Pero no solamente para ellos, sino que también para nosotros los gentiles, para todos los pueblos no judíos que no tienen sangre judía, que no son descendientes del patriarca Abraham en linaje, pero que somos descendientes en fe porque pertenecemos a la fe de Abraham, hemos creído en el Mesías de la línea que viene de David, que viene de Abraham, que viene de David, que nace el Mesías, Jesús de Nazaret, que nace de la Virgen María, que tiene asiento ahí en Belén, que se trae, que llega al mundo para traer la esperanza de salvación. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a Él, no en una actitud religiosa, porque la religión te vuelve fanático, te trae fanatismo y el fanatismo te lleva a celebrar actos, a conmemoraciones. El fanatismo te lleva a las tradiciones y si estás en la tradición crees que estás correctamente relacionado con Dios. Ya lo había dicho en otra reflexión, que el Señor no tiene interés en estas celebraciones. El Señor lo que tiene interés es de una relación con cada persona, que de nada sirve que tú celebres la muerte y la resurrección y aproveches esos días que no trabajas, que no estudias y los aproveches para irte a otras cosas completamente que dispersan tu mente, tu alma, tu espíritu, porque te llevan a la lujuria, porque te llevan al hedonismo, porque te llevan a cosas que nada tienen que ver con la vida espiritual. Por el contrario, lo que Él quiere es que cada persona que celebra su muerte y que celebra su resurrección y que celebra y espera su regreso, mantenga una intimidad y una comunión con Él mediante la lectura de las Sagradas Escrituras, de la oración y mantenerse alejado de todo vicio y contaminación del mundo. Luego, si utilizamos estos días de la Semana Santa para alejarnos más de Dios y simplemente cumplimos con oficios religiosos, pues en nada estaremos agradando a Dios, en nada estaremos agradando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada, absolutamente nada. Tenga la absoluta seguridad, amigo. Tienes que despertar a la realidad. Tienes que despertar y entender que hay una cultura religiosa, pero que hay una experiencia espiritual, una relación espiritual integral, completa, entre el ser humano y el ser espiritual llamado Dios. Por eso Él está diciendo, no como en el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ahí fue cuando los entregó en manos de las naciones enemigas, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces, ahora sí entendemos que mientras la ley de Dios no esté en nuestro corazón y lo que haya en nuestro corazón sean tradiciones, nosotros no vamos por el camino correcto. Tenemos que permitir que la ley de Dios se establezca en nuestra mente y en nuestro corazón, y esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento se le decía a los padres que tenían que hablarle y contarle los testimonios de todo lo que Dios había hecho con ellos en la travesía desde Egipto por el desierto para llegar a la tierra prometida, levantar testimonios y monumentos para que cuando las generaciones de los nuevos hijos que venían preguntaran qué significaba eso, ellos contaran la gloria de Dios y dijeran el poder mediante el cual Dios los liberó, con mano poderosa los sacó de debajo del yugo del imperio del faraón y los llevó a la tierra prometida. Entonces dejaron un monumento cuando pasaron el Mar Rojo, dejaron un monumento cuando pasaron el río Jordán, y todo esto era para testimonio. Y estas cosas las repetirás a tus hijos estando en la casa, cuando vas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El trabajo pedagógico de enseñanza de nosotros como padres hacia nuestros hijos no da tregua. Tenemos que estar ahí permanentemente y enseñar y memorizar esta palabra, porque Él ha prometido que esas leyes las va a poner en la mente y en el corazón y las va a escribir en nosotros, porque esa es la materia prima del Espíritu Santo para guiarnos, orientarnos a nosotros. No somos salvos por saber historia, por tener cultura general.
Somos salvos por tener relación, por conocer la palabra, por vivir principios, por ser guiados por el Espíritu Santo, por recibir esa orientación cada día. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir esto, el nuevo pacto quiere decir que dio por viejo el antiguo pacto y que ahora este nuevo pacto nos acoge a todos nosotros en la medida que nosotros acogemos en nuestro corazón la obra de Cristo. ¿Qué tal si oramos hoy dando gracias? Si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, debes estar agradecido porque esta palabra ha sido revelada a su mente y a su corazón. Si eres una persona que aún no has tenido un encuentro con el Señor, entonces tienes la oportunidad de hacerlo. No te fíes, no te confíes de tu religión, no te confíes de lo que sabes. Fíate de Jehová de todo tu corazón, apóyate en el Señor. Él es la fortaleza y Cristo es el camino que te lleva al Padre. Señor, gracias por esta palabra en el día de hoy. Oramos para que la gracia tuya y el poder tuyo bendiga a cada persona y la revelación de esta palabra sea clara en el corazón, en los oídos, en la mente y en el espíritu de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.